parcial, le hubiera mostrado vuestras travesuras. Esto no puedo compartirla porque sé que más vas a estar tomando un screenshot no, las notas son personales, ¿ya? Y sí, pues a mí me daría roche que me pongan 0,6 en el segundo examen o 0,0 en el segundo examen. Hay una nota máxima que es 18 en el examen que acaban de dar. Como digo, no se lo voy a mostrar. Una información decía, grosso modo, la nota más común, 10 y 14. La más baja 0, la más alta 18. Creo que son dos chicos que tienen 18. Dos chicos tienen 18. Ajá. Algunos 16. Bueno, la nota que más se es 14, 2, 14 y 10. Hay muchos que han dado mejor el segundo examen que el primero. Qué chistoso. Bueno, pero hay mejor, por general hay mejores notas en el segundo examen que en el primero. Eso les quería mostrar, pero no puedo mostrarles, pues. Son otras personas. Así que a la siguiente clase les mostraré uno por uno vuestras notas, si es que alcance el tiempo. Si es que alcance el tiempo. A ver. ¿Todos quieren que esta clase sea virtual? Chicos. ¿Por qué examen? Teníamos examen de infectología, doctor. Pero ese ya terminó. ¿No es cierto? Tengo entendido que ya terminó. Toño, cuéntame. Sí, justo salimos del examen de infectología hace poco y el examen estuvo muy feito, la verdad. Entonces, más era por eso, porque la clase pasada, no sé si recuerdas que un día no vino gran parte de salón. Era más por el examen de infectología, porque el examen es un poco complicado y a veces como que te baja la moral y todo ello. Entonces era más por eso, Doc. Te baja la moral. Está bueno. O sea que cuando yo voy a clases, les bajo más la moral todavía. El examen estaba un poco complicado también, incluso esta vez. Entonces era más por ese tema, Doc. Uh-huh. A ver. Déjenme ver, chicos. A ver, vamos a usar clases, ¿sí? Yo les recomiendo que que la sigan. Recuerden, cualquier día les tomo el recuperatorio del primer parcial. Cualquier día. Es un examen opcional. El que quiere el que quiere no, es opcional. Pero ese cualquiera. Puede ser la siguiente semana. Puede ser cualquier día. Cualquier día. Así que, por favor, les aconsejo desde ahora. Por ejemplo, va a ser, no sé, se me ocurre el siguiente sábado. Y si alguien por ahí, va a ser más difícil así contado. Y si alguien por ahí no rinde el examen porque no fue a clases, se pasó su tiempo. Lo siento mucho. Les recomiendo, chicos, que por favor asistan a todas las clases, pues. Asistan a todas las clases. A ver, vamos a empezar todos los temas ahora del tercer parcial, perdón. Y vamos a empezar con este tema. Lo que vamos a ver ahora es neuroendocrinología, es decir, hipotálamo hipófisis. Luego el tema que hacemos es trastornos del metabolismo del calcio. Y tercero, lo que vamos a ver es trastorno de las hormonas esteroideas, o sea, insuficiencia renal, síndrome de Cushing, hipogonadismo, genitales ambiguos. Hay un tema que me estoy olvidando. Está en el sílabo, no me acuerdo ahorita. Está en el sílabo. Es la parte para mí más bonita del curso, la que más me gusta. La que más me gusta. Ya, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Ya? Yo les aconsejo que estén atentos. Esto lo pondré después en el aula virtual, pero estén atentos porque no estudien, chicos, de las diapositivas. No se confíen
El segundo examen les he puesto un examen sencillo, les he puesto un examen fácil. Me sorprende que no hayan habido 20. No vayan a pensar que el tercer examen va a ser igual de fácil. No va a ser fácil. Así que estudien. Vean este caso que es frecuente, que ocurre en la emergencia. Un paciente, no es en la emergencia, en consulta externa. Viene a la consulta una chica de 20 años, como de vuestra edad. Ningún antecedente importante, viene sola, despierta y dice que orina mucho y toma mucha agua. Cuando ustedes escuchan un síndrome de polidipsia, poliuria, lo primero que deben pensar es diabetes mellitus, con pérdida de peso o sin pérdida de peso. En este caso no había pérdida de peso. Pienso en diabetes mellitus, le pido glucosa y me sale 80. ¿Cuál es el diagnóstico si no es diabetes mellitus? Caso 1. Caso 2, diferente. Varón de 35 años, trabaja en Rappi, usa su moto, se chanca y llega a la emergencia por un traumatismo encefalocraneano moderado. Felizmente el chico está despierto, Glasgow 15, ustedes ya habrán hecho neurología a la escala de Glasgow. Glasgow 15 está despierto y después del golpe, a los 2-3 días, empieza a hacer poliuria, que siempre se acompaña de polidipsia. Poliuria con polidipsia. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá obviamente existe un evento que desencadena todo, que es el TEC. Y tú ves a un paciente, varón, mujer, lo que sea, tequeado y que luego te hace una gran diuresis, esto ya es mucho más claro, esto debe ser una diabetes insípida. Ya con más certeza por este antecedente, a diferencia del primer caso donde no hay antecedente y donde requiero glucosa normal, seguramente en este segundo caso también voy a necesitar glucosa normal. Porque podría ser que por el TEC, el paciente ingresa a un estado de estrés, liberación de hormonas contrarreguladoras, y cuando vayan ustedes a hacer neurocirugía, van a ver como a muchos tequeados les dan dexametasona para evitar el edema citotóxico secundario del trauma. Y por la dexametasona podría haber glucosa alta. O sea, en este cuadro clínico que ven ustedes acá, podría tratarse de una diabetes mellitus, sí, también, pero aparece la diabetes insípida con más fuerza que en el caso 1. En ambos casos, ¿cuál es la terapia? Primero, evitar que el paciente se deshidrate, y por muy simple que aparezca la foto, esa es la terapia. Agua. Agua. No me importa cuánto orine, me importa que no se deshidrate. Paciente que es interconsultado porque orinaba 20 litros al día. Y un colega, amigo mío, muy querido, yo lo quiero mucho, se equivocó en la interconsulta, todo nos pasa, y pone, restrínjanle líquidos para que así orine menos. No importa cuántos pañales gasten ni cuántas veces vaya al baño, lo que importa es que no se deshidrate. Si tú orinas mucho, no te debes deshidratar. De hecho, la polidipsia es un elemento de respuesta a la poliuria en defensa de tu hidratación. Y si te da sed, toma agua. ¿Qué es la terapia? Simple. Toma agua, porque te va a dar sed. Diferente al caso 3. En el caso 3 es un chico, varón, 50 años si quieren, TEC moderado, pero este viene en coma. Glasgow 3, está en coma. O sea, está dormido, está en coma. Está en coma y al punto que tú le puedes pellizcar, le puedes retorcer el pezón, por ejemplo, o le puedes retorcer el escroto, por ejemplo, y te va a doler la mano a ti, y el paciente que le debería despertar un dolor inmenso, no le duele. Está en coma. Y estando en coma, orina un montón. ¿A este paciente la terapia será agua? No, ¿por qué? Porque está dormido. Él no va a decir tengo sed. Es un paciente que está en coma. En este paciente, ¿cuál será la terapia? Eso es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Un paciente así, por ejemplo, tequeado, no te responde, no puede respirar solo. ¿Cuántos chicos vienen así a la emergencia, al hospital? Por eso no usen moto. Gabriel, no uses moto. Consejo de amigos, si no usen moto, chicos, es peligroso. Es peligroso. Ya. Cuando llega un paciente así a la emergencia con una diabetes insípida, se está deshidratando, es un paciente que entra en riesgo de shock y en riesgo de muerte. Y hay que reponerle agua, pero no es solamente reponerle agua.
Cuando un paciente tiene poliuria, polidipsia por diabetes insípida, pierde principalmente agua. La orina del paciente es así, o sin hielo, pero es así, de color transparente, parece que orinaras agua. Es que tienes una orina diluida, que tiene agua, agua y solamente agua. Entonces, si tú vas a reponer al paciente líquidos, habrá que reponerle agua. El objetivo es entonces, en un paciente que está con traumatismo encefalocraniano y con una diabetes insípida y en coma, es tenerlo con funciones vitales estables y normales, o sea, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, pero aparte hay que buscar que tenga una osmolaridad normal. ¿Qué es la osmolaridad? 2 veces sodio más glucosa entre 18. Esa es la fórmula de osmolaridad. Cuando tú pierdes agua, pierdes solvente. Retienes sodio, me refiero al caso particular de la diabetes insípida, pierdes agua, no pierdes sodio, por lo tanto tu osmolaridad plasmática, si solamente orinas, se va a elevar. Y esa hipernatremia aumenta la intensidad del trastorno del sensorio. Entonces, no siempre la terapia es solamente hidratación. En estos pacientes delicados hay que conservar normoosmolaridad y para eso hay que hacer algunas cosas que son simples. A ver. Entonces, vamos a ver lo que son trastornos de la vasopresina como cuadro. Y antes de entender los trastornos, quiero que entiendan la fisiología. Y la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, es una hormona, como ven acá, peptídica, de producción hipotalámica. Se parece mucho estructuralmente a la oxitocina, que es otra hormona hipotalámica. Esta hormona ustedes la van a estudiar mejor cuando hagan obstetricia. Pero a ver, la oxitocina es una hormona motora, hace que el útero se contraiga. El útero se contrae, por ejemplo, cuando ustedes menstruan, chicas, y genera ese dolor ahí en el bajo vientre, en el hipogástrico. La vasopresina, que tiene una estructura similar a la oxitocina, también puede tener entre sus efectos contractura muscular del útero, por ejemplo. Pero ese efecto es pequeño comparado con el de oxitocina. A su vez, la oxitocina es una hormona muy parecida a la vasopresina y también puede generar, escuchen bien, antidiuresis. De hecho, el nombre más importante de vasopresina no es vasopresina, sino es hormona antidiurética. Y desde el nombre saben el efecto, que es diuresis, orinar. Antidiuresis, no orinar. Es una hormona que te retiene agua. Te retiene agua. La hormona antidiurética tiene 3 receptores. El receptor más estudiado y el fisiológicamente más importante es el receptor B2, que se encuentra en el túbulo colector, el cual se encarga, una vez activado, de que aumente la producción y expresión de un transportador de agua que se llama acoporina 2. ¿Dónde? En el túbulo colector. No es túbulo proximal, no es túbulo distal. A su vez, la hormona antidiurética tiene otros receptores en otras células, lo que condiciona otros efectos. Por ejemplo, la hormona antidiurética tiene un receptor a nivel de la hipófisis, en las células que producen ACTH, los corticotropos. Y en estos corticotropos, quien se expresa el receptor B3, llega la hormona antidiurética, estimula a los corticotropos para que estos liberen ACTH, que posteriormente van a incrementar la liberación de cortisol, que es una hormona de estrés. Y tiene receptores a nivel del músculo liso, del hígado, de plaquetas, el receptor B1, que se encarga de, si está en músculo liso vascular, contracción muscular, vascular, perdón, si están en el hígado, glucogenólisis, en plaquetas, generando mayor adhesión plaquetaria. Si se dan cuenta, el receptor B1 también parece despertarse en respuesta al estrés. De hecho, la hormona antidiurética es otra hormona de estrés, especialmente cuando se activa el receptor B3 y cuando se activa el receptor B1. Para vuestra información, para que se active el receptor B1, especialmente en músculo liso vascular, requiere una gran cantidad de hormona antidiurética en sangre. Una gran cantidad y un aumento que sea más o menos brusco. Ese aumento brusco de hormona antidiurética puede generar vasopresión. De ahí viene el nombre, vasopresina.
es el mayor vasoconstrictor conocido, incluso más que la angiotensina 2. Pero no es su principal efecto. ¿Cuál es su principal efecto? Retener agua, actuando o activando la coporina 2 en el túbulo colector. Entonces, ¿esto qué cosa genera? Lo que ven a continuación es lo que nos ocurre normalmente. Entiendan esto para que puedan entender esta parte. Entienden esta parte y van a poder entender lo que viene después. Entienden lo que viene después y el examen va a ser sencillo. Van a probar, van a aprender. Yo quiero que aprendan. ¿Qué pasa cuando nos deshidratamos? Tenemos sed. Cuando te deshidratas, juega un partido de fútbol, por ejemplo, y al correr, al ejercitarte, vas a sudar, pierdes agua, vas a respirar más rápido, por la respiración pierdes agua, la piel caliente deja evaporar agua, la perspiración pierdes agua, pierdes más agua que sodio, porque en la sudoración también pierdes sodio, pero en la respiración y en la perspiración pierdes principalmente agua. Si pierdes agua, pierdes el solvente. ¿Quién es el soluto? El sodio. ¿Quién es el solvente? El agua. Si tú pierdes solvente, tienes más soluto por solvente y por lo tanto aumenta la osmolaridad, que es una medida de concentración de X sustancia. ¿Qué sustancia? Sodio y glucosa. Recuerden que en la fórmula ingresa 2 veces sodio más glucosa entre 18. Cuando aumenta la osmolaridad, ¿qué significa? Que estoy perdiendo agua. Y si estoy perdiendo agua, mi sensación de sed aumenta. Entonces, aquí sale un concepto. El concepto dice, la sed aumenta cuando aumenta la osmolaridad plasmática, o mejor, un estimulante de la sed es el aumento de la osmolaridad plasmática, en forma directamente proporcional. Más intensa es la osmolaridad, más intensa es la sed. Más intensa es la osmolaridad, más trastorno del sensorio tienes. Cuando llegas a tener osmolaridades de que pasan 320, 330, 380, qué sé yo, el paciente habitualmente está en coma. No puede responder por el aumento severo de la osmolaridad. ¿Recuerdan estado hiperosmolar cuando hicimos diabetes? ¿Cómo se manifiesta el estado hiperosmolar? Una de las manifestaciones severas era trastorno del sensorio por el aumento de la osmolaridad. Ya. No solo ocurre eso con el mecanismo de la sed, también ocurre esto. Por cada aumento que haya de la osmolaridad plasmática, la concentración plasmática de hormona antidiurética aumenta en forma directamente proporcional, o sea, feedback positivo. Aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta la cantidad de hormona antidiurética. Y eso ocurre especialmente cuando la osmolaridad se eleva por encima de 284, que es la cifra de osmolaridad normal que todo ser humano tiene. Empieza a aumentar a 90, por ejemplo, 290, 270, 300, tu sensación de sed es mayor y tu cantidad de hormona antidiurética es mayor. ¿Qué entiendes de este gráfico? Que cuando aumenta la osmolaridad plasmática, ¿qué te indica? Mayor osmolaridad plasmática, te falta más agua. Y si te falta más agua, habrá que retener más agua y sale la hormona que retiene agua, que es la hormona antidiurética. Y de aquí sale dos conceptos que aquí les muestro. Número uno, el principal estímulo para la secreción de hormona antidiurética es el aumento de la osmolaridad plasmática. El principal estímulo, o sea, no es el único. Hay otros estímulos más que ahora vamos a ver. Y al mismo tiempo ocurre lo inverso. El principal inhibidor de la secreción de hormona antidiurética es la reducción de la osmolaridad plasmática. De hecho, muchas personas han escuchado que tomar agua te hace bajar de peso. Funciona siempre y cuando esa agua que tú consumes reemplaza un alimento. En vez de tomarte tu lechón con 4 tamales, te tomas 4 vasos de agua, vas a bajar de peso. Vas a ver que sí. ¿Qué pasa entonces cuando tú tomas y tomas y tomas agua, incluso por encima de tu sed? Yo en este momento no tengo sed y se me ocurre tomar agua, o si quieres té, no gaseosa, té, café, mate, qué sé yo. Tomas y tomas y tomas, estás tomando agua. ¿Qué pasa con tu osmolaridad? Va a empezar a bajar por dilución. Y si baja tu osmolaridad plasmática, baja tu hormona antidiurética. Y si baja la hormona antidiurética, aumenta la diuresis y empiezas a orinar transparente, como agua San Luis, solo que un poco más caliente.
Pues estos conceptos se repiten en el día a día, todos los días. Todos los días estamos en este plan. ¿Cuál es el objetivo de la hormona antidiurética? Que el paciente se encuentre hidratado y que la osmolaridad plasmática sea normal. Ese es el objetivo de la hormona antidiurética. ¿Y cómo logra ese efecto? De esta forma, es una hormona hipotalámica y se produce en núcleos hipotalámicos. ¿Qué cosas son núcleos hipotalámicos? Son porciones del hipotálamo que contienen cuerpos neuronales, eso creo que ustedes lo saben. Y hay un núcleo que contiene cuerpos neuronales que está encima del quiasma óptico, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, con axones largos, las neuronas hipotalámicas que producen hormonas, o sea, las que producen vasopresina y las que producen oxitocina, son neuronas que tienen axones largos que atraviesan el tallo pituitario y terminan en la hipófisis posterior, que es una prolongación del hipotálamo en realidad. Y aquí se libera. ¿Qué se libera? Hormona antidiurética. ¿Y por qué se libera la hormona antidiurética? Mira que otro núcleo hipotalámico cercano al núcleo supraóptico paraventricular es el núcleo osmorreceptor. Son unas células neuronales especializadas en detectar cambios en la osmolaridad. Si la osmolaridad empieza a subir, es que falta agua. Y si falta agua, hay que ahorrar agua. Y mandan señales al núcleo supraóptico y paraventricular para que salga la hormona a retener agua. Eso hace la hormona antidiurética. Y el núcleo osmorreceptor también tiene contactos, o tiene, no contactos, sino tiene comunicación con el núcleo de la sed, que es otro núcleo hipotalámico, un núcleo subcortical, que tiene conexiones con la corteza. Este núcleo de la sed, cuando se activa, cuando aumenta la osmolaridad, detectada por el núcleo osmorreceptor, manda señales a la corteza para que la sed se haga consciente. Si tú estás inconsciente, no vas a tener sed, estás inconsciente. Entonces requieres que la corteza cerebral se esté trabajando normal. Por lo tanto, si tú tienes un núcleo de la sed que se activa, manda señales a la corteza para que la sensación de sed se haga consciente, y solamente cuando se hace consciente vas a ¿qué? Buscar agua. Para eso tienes sed, para buscar agua. Cuando tú tienes sed, busco agua. ¿Dónde hay mate? ¿Dónde hay agua caliente? Pero quiero agua. Buscas agua. Y ese hecho de buscar agua es un hecho consciente, realizado por la corteza cerebral. Por eso hace falta conexiones de este núcleo de la sed con la corteza cerebral. Pero vamos a lo que nos interesa, a la hormona antidiurética. Tiene receptores B1, B2, ya saben dónde están, y B3, y está el B2. El B2 se encuentra en el túbulo colector, acá. Y el túbulo colector es una estructura que se encuentra dentro de la médula renal. Y por encima de la médula renal se encuentra la corteza renal. En la corteza está el glomérulo cápsulo de Bowman con tornado proximal distal, pero el asa de Henle y el túbulo colector se encuentran en la médula renal, en el intersticio renal. Y este intersticio tiene una característica, es hipertónico. Hay mucha concentración de sodio acá. Por eso cuando ustedes se comen, por ejemplo, un riñoncito albino, el riñón albino es un plato que es un poco saladito, justamente porque el riñón que estás usando para esa comida tiene una médula que es hipertónica, y esa hipertonicidad ayuda y muchísimo para que se pueda reabsorber agua, para que ya no pierdas tanta agua en la orina, o sea, para antidiuresis. Y esta es la hormona antidiurética. Es una hormona proteica, llega a su receptor D2 que se encuentra en el túbulo colector, y esta hormona, una vez que llega al receptor, hace que este se active y se activan segundos mensajeros, o sea, cambios moleculares intracelulares, activándose una serie de sustancias, una cascada de activación que empieza por la proteína quinasa, y esto va a hacer que dos cosas: que aumente la síntesis de un poro de agua que se llama acoporina 2, aumenta la síntesis, o hace que la acoporina 2, que ya se encuentra sintetizada y que está reposando dentro del citoplasma, se exprese en la membrana.
Este transportador de agua, si se encuentra dentro de la célula, no funciona, tiene que estar en la membrana para que funcione. De tal forma que el agua del túbulo puede pasar por ese poro de agua dentro de la célula y de dentro de la célula ingresa por otro poro de agua que se llama coporina 4. Esta coporina 4 y la 1 y la 2 y la 3, perdón, no tienen nada que ver con la hormona antidiurética, siempre están ahí. Va a permitir que el agua pase de donde hay más concentración de agua, el túbulo colector, a donde hay menos concentración de agua, el intersticio renal, que es hipertónico, recuerda. Entonces, eso genera una gradiente de concentración para que el agua vaya repito, de un lugar de mayor concentración de agua a un lugar de menor concentración de agua. ¿Qué hace la hormona antidiurética entonces? Abre la llave y la llave se llama acoporina 2. Esta es la llave. Porque la coporina 4 siempre está ahí. No es una llave, es una llave que siempre está abierta. La que se puede cerrar es la coporina 2. ¿Y cuándo se cierra? Cuando no hay hormona antidiurética, por ejemplo. Entonces, el agua que está en el túbulo colector se pierde en la orina. Para que no se pierda cuando requieres retener agua, perdón chicos, para que no se pierda cuando quieres tú retener agua, sale la hormona antidiurética para que haya más acoporina 2 en la membrana y retener más agua. Esta es acoporina 4. Hasta ahí se entiende, ¿no es verdad? Esto es lo mismo. Aquí se encuentra el receptor de la hormona antidiurética, se activa, aparece MP cíclico, aparece varias quinasas que hacen que estos poros de agua que se encuentran en unas vesículas sufran este proceso que se llama exocitosis y puedan expresarse en la membrana para que el agua del túbulo colector pase primero a la célula y luego vía coporina 4 o 3 pase dentro del intersticio, siguiendo una gradiente de concentración. A eso se llama efecto antidiurético, porque si hay más agua en el intersticio, hay más orina. La hormona antidiurética intenta retener agua, evitar que ésta se pierda. O sea, antidiuresis. A eso hace la hormona la hormona antidiurética. Yo les contaba, su principal estímulo es el aumento de la osmolaridad plasmática, pero no es el único. Hay otros estímulos. Basta que la osmolaridad plasmática aumente un poquitín y ya se estimula la secreción de hormona antidiurética. Pero cuando cae la presión arterial, también se activa hormona antidiurética. Cuando cae la presión arterial por cualquier motivo, por ejemplo, una hemorragia uterina, por ejemplo, una hemorragia digestiva donde te hace bajar la presión, o una hemorragia por una herida de bala, por ejemplo, y cae tu presión arterial, esa caída de la presión arterial, basta que se pierda 5% de volumen para que sea un estímulo, segundo estímulo, para la liberación de hormona antidiurética. Por supuesto, si pierde volumen, hay que retener agua. Y hay también estímulos no osmóticos. Ejemplo, las náuseas. Cuando tú tienes náuseas en pancreatitis, por ejemplo, tienes náuseas y vómitos, o en el primer trimestre del embarazo nos das que vomitas y vomitas y vomitas, a algunas chicas les pasa eso. Las náuseas es un estimulante poderoso de la secreción de hormona antidiurética. Y si tú tienes mucha hormona antidiurética, retienes agua. Y si tú retienes mucha agua, ¿qué pasará con el sodio? Baja. ¿No es cierto? Baja. Otro estimulante no osmótico, no presor para la liberación de hormona antidiurética es un mediador inflamatorio que se llama interleuquina 6, típico de tejidos o que tienen un cuadro inflamatorio crónico. Típico de tejidos, por ejemplo, que tienen una acumulación de linfocitos o acumulación de células gigantes multinucleadas, por ejemplo, TB, por ejemplo, ciertas enfermedades inflamatorias crónicas que liberan más interleuquina 6 y la interleuquina 6 puede estimular la secreción de hormona antidiurética independiente de la osmolaridad plasmática o de la presión arterial. Recuerden esos conceptos. Y encima la hormona antidiurética modifica su secreción de acuerdo a ciertas sustancias, ciertos fármacos. Hay muchos fármacos que alteran la secreción de hormona antidiurética. ¿Y qué fármacos son estos? Por ejemplo, y les pongo en amarillo los más importantes, ¿quiénes estimulan? Carbamazepina, por ejemplo,
clofibrato que usamos en hipertrigliceridemia, por ejemplo, metoclopramida, que es un gastroquinético, la nicotina, cuando ustedes fuman, chicos, eso puede llevar a, perdón, que se elimine más hormona antidiurética y retengas agua. Usted, sin embargo, yo sé que usted tiene más experiencia con el alcohol. Todos tenemos más experiencia, hay más bebedores que fumadores. Cuando se van a graduar ustedes, van a tomar seguramente. Cuando aprueben el curso, van a tomar seguramente. Cuando uno celebra, toma. Ahí está, pues hace 2 días, Día de la Madre. Y tomas un poquito de alcohol y cuando tomas mucho alcohol, si ustedes lo han visto, orinas mucho. Y cuando vas al baño a orinar porque has consumido mucho alcohol, ¿cómo sale tu orina? Diluida, transparente, parece agua. Es que el alcohol es escuchen bien, potente inhibidor de la secreción de hormona antidiurética. Tú consumes alcohol, hay más alcohol en sangre, bloquea la secreción de hormona antidiurética, no hay antidiuresis, ¿y qué cosa hay? Diuresis, y orinas, y orinas, y orinas. A la mañana siguiente te despiertas deshidratado, con un sodio seguramente alto en sangre que genera ciertos cambios en la osmolaridad plasmática y por ende ciertos cambios en el volumen de ciertas neuronas, lo que genera ese famoso dolor de cabeza típico de las resacas, por ejemplo. Fisiología del consumo de alcohol, chicos. No es que te has puesto mucho hielo a tu ron o a tu whisky. No, 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 no. Es que el alcohol te deshidrata porque te elimina la liberación de un hormona importante para retener agua. No la retienes, te deshidratas. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Si estarán presentes ustedes. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor, todo claro. Ya, Isabel. Noemí, ¿qué opinas? ¿Noemí está? Noemí no está, ¿no? Solo veo su nombre ahí, pero Noemí no está. Ese es el malo de las clases virtuales. No está. Sí, No estoy, está. doctor. ¿Dónde estarás, Noé? Seguro te he sacado de la ducha, seguro. ¿Dónde estarás? Por ejemplo, a ver, ¿dónde están ustedes? Ustedes están acá. Aquí están ustedes. Aquí están ustedes. A ver. Está por nombres, pues. A ver. Gaby, ¿dónde está Gabriela Carpio? A la 1, a las 2, y Gaby no está. ¿Dónde está Mariana Nel? Presente, doctor. Hola Mariana, ¿cómo estás? Cuéntame Mariana, ¿qué cosa pasará entonces, por ejemplo, si tú por A o B consumes mucha cantidad de agua, mucha cantidad de agua? Digamos, te tomas 1 galón toda una mañana, 1 galón de agua. ¿Cómo estará tu sodio al terminar la mañana? Dímelo. Bajo, doctor. ¿Por qué va a estar bajo, mamá? ¿Por qué va a estar bajo? No me han entendido. A ver, Paola Marcela. A la 1, a las 2, y Paola Marcela está en clase. ¿Dónde está Paola Marcela? ¿Dónde está Yameli Flores? A la 1, Yameli a las 2, Yameli a las 3. ¿Dónde está la Yameli? Chicos, eso pasa, pues. Ya no voy a estar yo llamando uno por uno. No puedo perder mi tiempo. El que quiere escucha, el que no quiere no escucha, el que quiere aprende, el que no quiere no aprende. Solo que el que no aprende no va a aprobar el curso. No va a aprobar el curso. Muy tarde, te han pasado la voz seguro por WhatsApp.
¿Dónde estará astronauta? Muy fácil. Bueno, chicos, yo sigo avanzando. Hay puntos como este donde yo me pongo a pensar, ¿qué me importa? Total, yo hago lo mío. ¿Qué me estoy preocupando que chiquitos aprendan? Si ellos no se preocupan, ¿por qué voy a preocuparme yo? Allá ustedes. Entonces, yo sigo avanzando. A ver, en diabetes insípida, es una... A ver, en el ejemplo que les puse antes, si me pongo a tomar un montón de agua, voy a empezar a orinar un montón, pues porque va a querer bajar mi osmolaridad. Baja un poquitín, baja hormona antidiurética y pierdo agua. ¿Qué va a pasar con mi sodio? Va a estar normal. No va a bajar. Justamente la hormona antidiurética deja de salir para que el sodio no baje. Al final el efecto va a ser diuresis. No debe caer la natremia, ni debe subir la natremia. Ya, eso ocurre en condiciones normales. Pero cuando viene la enfermedad, ocurre esto, la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Es una enfermedad donde no hay hormona antidiurética o esta no funciona. Por lo tanto, empiezas a orinar un montón y tu orina es una orina diluida. Es una orina que parece agua, con una densidad muy baja. Con una densidad muy baja. Y esto va a hacer, si no tomas agua, que tu osmolaridad plasmática suba. Porque si tomas agua y haces caso a tu polidipsia, tu osmolaridad plasmática va a estar normal, como dice acá. La principal causa de diabetes insípida es central, es decir, alguna enfermedad cerebral, cirugía, traumatismo encefalocraneano, donde la capacidad de secreción de hormona antidiurética cae por debajo de un punto crítico, que es el 75%, cae al 76% y empieza a aparecer más orina, diabetes insípida. ¿Y por qué tiene este nombre? Porque la orina es diluida. Para diferenciarlo de la diabetes mellitus, que es con glucosa alta, donde tengo una orina que es dulce. De ahí viene el nombre de miel, mellitus. Diabetes mellitus. En cambio, la diabetes insípida apareció otra enfermedad donde también orinamos un montón, y a alguien se le ocurrió probar, está insípido. De ahí viene el nombre, diabetes insípida. De ahí viene el nombre. ¿Mm? Listo. En la central, o sea, cuando hay poca o nula cantidad de hormona antidiurética, aparece la poliuria, la polidipsia, puedes orinar mucho, 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 y en los casos típicos hay antecedente de enfermedad neurológica o lesión neurológica o cirugía neurológica, que va a condicionar alteración del hipotálamo con la consiguiente reducción o eliminación de la secreción de hormona antidiurética. Cuando tú tienes esto se le llama un traumatismo encefalocraneano, te golpeas la cabeza se hincha. Tú te golpeas tu dedito, se hincha tu dedo. Igual pasa con la cabeza, se hincha. Pero el encéfalo está cubierto por una capa dura de hueso que se llama cráneo, que es inextensible. Entonces, cuando el cerebro se hincha, aumenta la presión intracraneal y eso es peligrosísimo. Justamente para que eso no ocurra, aparece en forma espontánea una diabetes insípida transitoria, y esto lo saben los neurocirujanos. Primeros 24 horas después del golpe, vas a empezar a orinar un montón, y eso es básico para que el cerebro no se hinche mucho. Algunos se está deshidratando mucho el paciente y le meten más agua, estás bloqueando un mecanismo de adaptación a ese trauma craneoencefálico. Muchas veces esto termina solo, otras veces aparece mayor hormona antidiurética, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, con aumento de hormona antidiurética que sigue 5 a 7 días después de la lesión para recuperar el agua que perdiste en la primera fase. Y luego aparece una tercera fase, a veces, donde la diabetes insípida regresa, esta vez para nunca más irse. Esta puede ser la forma de presentación de una diabetes insípida después de un traumatismo encefalocraneano, muchachos. Entonces, en la diabetes insípida central hay poliuria, hay polidipsia, ustedes ya saben por qué, no hay hormona antidiurética, pues. Como empiezas a orinar un montón, la osmolaridad plasmática tiende a subir, pero no va a subir mucho siempre y cuando tú hagas caso a tu sed.
Lo que sí va a bajar va a ser tu osmolaridad urinaria, porque vas a empezar a orinar agua, como agua libre, ¿m? Con una densidad urinaria baja. Ya. Toda diabetes insípida central o periférica es así. Pero en la diabetes insípida central yo tengo hormona antidiurética baja. Esa es la clave. Esa es la forma de hacer el diagnóstico, aunque muchas veces no podemos usar hormona antidiurética y en esos casos usamos un truco que ahora les voy a contar. En la diabetes insípida central, entonces, puede ser secundaria. ¿Secundaria qué? A un trauma cráneoencefálico, a un tumor cerebral, especialmente tumores cerca del hipotálamo hipófisis, a cualquier enfermedad inflamatoria cerebral, vean ustedes los ejemplos, a cualquier enfermedad vascular cerebral, cualquiera, especialmente aquella que se encuentra localizada en hipotálamo hipófisis, o puede haber diabetes insípida secundaria a, y se la considera en este grupo como central, a la diabetes insípida gestacional de algunas mamás cuya placenta te libera esta enzima que se llama vasopresinasa, que hace que la vasopresina tenga una vida media mucho más corta en plasma y por lo tanto se pierde ese efecto y aparece una diabetes insípida gestacional. Ya, estas son las diabetes insípidas centrales secundarias. ¿Secundaria qué? Secundaria algo. Habitualmente alguna enfermedad cráneoencefálica. Pues hay casos primarios donde hay genética autosómica recesiva dominante o ligada a X, o el famoso síndrome de Wolfram, que es diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera, cuadros que aparecen en adultos jóvenes sin ningún antecedente y empiezan a orinar un montón. O en la displasia septóptica o en el síndrome de Lawrence-Mohnbidel, es un síndrome con pacientes obesos que pueden desarrollar resistencia a la insulina, también te van a hacer diabetes mellitus o diabetes insípida. Estos diagnósticos de acá, de los cuadros primarios, son complicados porque requieren genética y en el Perú en general, la genética en el Perú en general está en pañales. En pañales, es la especialidad que menos se ha desarrollado en el Perú, fruto de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que no piensa en su futuro, pues así somos nosotros. Y por eso hay muchos casos de diabetes insípida primaria, donde no hay un antecedente y no encuentro genética. Con lo poquito que tenemos de genética en el Perú, muchos cuadros genéticos seguramente caen en esto que es idiopático. La chica del ejemplo número 1, ¿recuerdan? No tengo ningún antecedente y empiezo a orinar y a tomar. Diabetes insípida, idiopática. Ven este paciente con ese tremendo tumor cerebral. ¿Cómo no va a estar comprimido el hipotálamo? Menor secreción de hormona antidiurética, por supuesto. A diferencia de esta, hay otro tipo de diabetes insípida que se llama diabetes insípida nefrogénica, donde la hormona antidiurética sale normal, pero el riñón no responde. Por eso es nefrogénica, el riñón no responde. Como el riñón no responde, ¿y cómo responde el riñón? Reteniendo pues orina. Como el riñón no responde, o sea, el riñón sigue eliminando orina, y aparece la diabetes insípida. Al aumentar la osmolaridad plasmática, esto va a aumentar la concentración de hormona antidiurética. Por lo tanto, en un paciente que tiene polidipsia, poliuria, glucosa normal y que está orinando mucho, qué sé yo, y tiene hormona antidiurética alta o normal, ese paciente tiene diabetes insípida nefrogénica, o si quieres, resistencia a hormona antidiurética. Es lo mismo. No hay respuesta. Al igual que la central puede ser completa o parcial. La completa es aquel paciente que ni siquiera te responde al fármaco. Ojo, arginina vasopresina, lo que ven acá, es el fármaco. El fármaco, el análogo sintético de la hormona antidiurética. En los casos parciales, va a haber respuesta al fármaco, pero a dosis tremendas. La dosis habitual puede ser 1 miligramo. Le das 100 miligramos, hay respuesta en la parcial. En la completa, le das 1000 y no hay respuesta. ¿Ya? De las causas primarias, ¿recuerdan que hay causas primarias en la secundaria? Ya, en la nefrogénica van a haber causas primarias con mayor frecuencia. Recuerdan que en la diabetes insípida central tengo causas primarias,
es un pequeño porcentaje, 10%, 20%, no lo sé, es un porcentaje así. En los cuadros nefrogénicos, las causas primarias son más frecuentes que en las causas centrales, más frecuentes. ¿Qué ocurre en una diabetes insípida nefrogénica? Es el contorneado, pero es el riñón el que no responde. Y acá conviene recordar todos los elementos necesarios para la retención de agua. Necesito la coponina 2. Necesito una médula renal hipertónica. Necesito que el riñón pueda sintetizar la coponina 2. Necesito que el receptor funcione. Necesito todos los pasos. Si alguno de esos pasos dentro de la célula colectora no funciona, aparece la diabetes insípida nefrogénica. Mira que hay causas genéticas, recesivas, autosómicas dominantes, respecto al receptor o respecto al gen que produce la coponina 2. Y hay causas secundarias, y vean las causas secundarias. Un riñón poliquístico, una neuropatía obstructiva puede generar diabetes insípida nefrogénica, justamente porque se altera la recolección de orina. Causas metabólicas, y acá te pondría yo la hipercalcemia, la hipocalemia o la hiperglicemia. La diabetes mellitus te genera diabetes insípida nefrogénica. Porque sale la hormona antidiurética y no puede retener agua porque la glucosa tiene efecto osmótico. O el uso de manitol, por ejemplo. O ciertas drogas tipo litio, colchicina, pueden generar menor respuesta del riñón a la presencia de hormona antidiurética. Amiloidosis, otras enfermedades tipo Sjögren, en casos raros pueden generar baja respuesta del riñón a la hormona antidiurética. Caso especial, que se ve mucho en psiquiatría, es la o diabetes insípida dipsogénica o diabetes insípida dipsogénica, disculpen, o potomanía. Es ese paciente que no tiene ningún problema de su hormona antidiurética, no tiene ningún problema con el riñón que responde a la hormona antidiurética, responde bien, solo que es un paciente que toma compulsivamente agua. Y como toma mucha agua, va a orinar un montón. Y tú le preguntas, ¿por qué toma agua? Porque tengo sed, te dice. Es que orina mucho. Y tú te vas a pensar, orina mucho y por eso toma agua, o toma agua y por eso orina mucho. En diabetes insípida tú orinas mucho y eso lleva a la polidipsia. La polidipsia es secundaria a la poliuria. En una potomanía, lo que tú tienes es una mayor apetito por agua, por llamarlo de alguna manera, y quieres tomar agua aunque no tengas sed. Y se convierte en algo conductual que dura mucho tiempo y te acostumbraste a tomar mucha agua antes de dormir y obviamente te va a levantar a media mañana para orinar y así. En pacientes con cuadros psiquiátricos, con los afectivos, a veces inducido por drogas, a veces por alguna enfermedad hipotalámica, habitualmente cuadros psiquiátricos. Este es un paciente que no tiene nada en el hipotálamo, tiene normal su hormona antidiurética, pero tiene otro problema cerebral, psiquiátrico, no lo sé, que le hace consumir agua y este paciente es de hecho un diagnóstico diferencial de los cuadros que acabamos de ver. Entonces, diagnosticar diabetes insípida es sencillo. Podría poliuria con glucosa normal o con calcio normal. La hipercalcemia es otra enfermedad que va con poliuria. Pero hay veces donde el diagnóstico puede ser complicado o tú quieres saber, este paciente es un potómano, es una polidipsia dipsogénica, o quieres saber si esa diabetes insípida es central o es nefrogénica. Ya, para esos casos, tú preparas que es el test de deprivación de agua. ¿Y en qué consiste el test de deprivación de agua? Consiste en que el paciente lo preparas y él puede tomar todo el agua que quiera antes de la prueba. Hay que descartar primero enfermedad tiroidea o suprarrenal, porque cuando hay enfermedad tiroidea o suprarrenal existe hiponatremia y vas a medir sodio en este paciente en muchos cuadros, en muchos casos, en muchas veces. Hay que descartar esto y descartar cualquier enfermedad que tenga retención de agua. ¿Qué enfermedades van con retención de agua? Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Un síndrome nefrótico, por ejemplo. Una insuficiencia hepática, por ejemplo. La primera fase de esta prueba es la fase de deshidratación,
donde al paciente en un cuarto sin acceso al agua, con su inodoro, qué sé yo, al paciente antes de empezar la prueba lo vas a pesar, le vas a tomar su frecuencia cardíaca, su frecuencia, su presión arterial, y el paciente entra a una prueba que es bien aburrida, porque el paciente va a estar sentado leyendo su periódico, qué sé yo, pesándolo cada 2 horas, midiéndole presión y frecuencia cardíaca cada 2 horas, y el paciente pues se va a deshidratar. La única condición es que el paciente no tome nada de agua. Y tú detienes la prueba cuando el paciente pierde más del 5% del peso corporal. Esto quiere decir que está a punto de deshidratarse. Es ahí cuando suspendes la prueba y puedes pasar a la segunda fase. ¿En qué consiste la segunda fase? Pasas a la segunda fase cuando el paciente se deshidrata, o está a punto de deshidratarse, perdón, o cuando 3 osmolaridades urinarias varían en menos de 30 miliosmoles, o sea, es una orina isostenúrica, se llama, con la misma osmolaridad. En ese cuadro pasas a la segunda fase, que consiste en darle arginina, vasopresina, o si quieres, desmopresina. ¿De qué forma? Mejor así lo van a entender. De esta forma, vean. Empiezo la fase hay 2 fases, ¿no es cierto? La fase de restricción hídrica y luego la fase de donde le vas a dar hormona antidiurética como desmopresina. En la fase de restricción hídrica hay 2 posibilidades. Hay que medir tanto osmolaridad plasmática como urinaria, o sea, hay que medir glucosa y sodio en orina, glucosa y sodio en plasma. Terminada la prueba, la primera fase, tienes una osmolaridad urinaria que es mayor que la plasmática, eso te indica que es un paciente sano. Porque lo normal después de estar sin tomar nada de agua mucho tiempo es que tu osmola urinaria se concentre, tu orina se concentra, porque estás intentando retener agua, porque no estás consumiendo agua. ¿Mm? ¿Qué ocurre en una paciente que tiene polidipsia dipsogénica o potomanía? Lo mismo, tú tienes una osmolaridad urinaria mayor que la plasmática. Este es típico del individuo sano. Y usted, ¿por qué tengo mucha sed? Van al psiquiatra, compadre. La polidipsia primaria o diabetes insípida dipsogénica o potomanía, son sinónimos los tres, son pacientes que no tienen ninguna alteración de la hormona antidiurética y solo toman agua de forma compulsiva. Y ese tú lo agarras, tú lo pescas en esta prueba. Le haces restringir agua y luego le mides osmolaridad urinaria y plasmática. Y me sale una osmolaridad urinaria mayor que la plasmática. Nah, cholo, tú estás sano. Al psiquiatra. Pero si me sale una osmolaridad urinaria menor que la plasmática, y vean que todos los grupos son iguales, acá sí hablamos de diabetes insípida. Esto es diabetes insípida. O sea, la primera fase de la prueba solo me ayuda a saber si un paciente tiene diabetes insípida o no. Nada más. Para saber si es diabetes insípida central o nefrogénica, se usa la segunda etapa. Y tú al paciente le vas a administrar hormona antidiurética. Y dándole hormona antidiurética, vuelves a medir osmolaridad urinaria. Y si esta osmolaridad urinaria, habiéndole dado hormona antidiurética, aumenta más del 50% de lo que estaba antes de darle la hormona antidiurética, esto me está diciendo que estás ante una diabetes insípida central y completa. Lógico, le doy un poco de hormona antidiurética y la osmolaridad urinaria empieza a subir. O sea, el riñón empieza a retener agua. Eso significa más del 50%. O sea, si por ejemplo que tú tienes una osmolaridad urinaria que está en 300 miliosmoles, le das la hormona antidiurética y la siguiente orina te sale ya no con 300 miliosmoles, sino con 450, con 500, 600. No, estás concentrando orina. Es una diabetes insípida central completa, porque la central parcial, lo que tú tienes es un aumento de la osmolaridad urinaria que no llega a ser el 50%. Es pequeña, pero hay aumento. Diabetes insípida central parcial. Y si a pesar de haberle dado hormona antidiurética, el paciente sigue con una osmolaridad urinaria baja, no sube, esa es una diabetes insípida nefrogénica. Simple, ¿no es cierto? Muy bien. Viendo este cuadro, entonces, vean ante qué cosa estamos. Esta es mi osmolaridad plasmática, esta es mi concentración de hormona antidiurética. Mira acá. Yo tengo aumento de la osmolaridad plasmática con poca cantidad de hormona antidiurética. Esto es diabetes insípida central.
tengo mucha osmolaridad plasmática con un aumento de la hormona antidiurética, esto es diabetes insípida nefrogénica. Y cuando tengo aumento de la osmolaridad plasmática, con un aumento proporcional de la concentración de hormona antidiurética, aquí tengo un paciente sano. O si quieres, porfiria vipsogénica. Ahí se ve clarito. ¿Cuál es la terapia? Una vez hecho el diagnóstico, no importa el tipo de diabetes insípida, la terapia es agua. Agua. Aunque sea de caño, agua. Eso es lo más importante. No se puede deshidratar. Pero para esto necesito que el paciente esté despierto. Porque si no está despierto, ¿cómo obedece a su sed? ¿Tienes sed? Toma agua. Toma agua. Toma agua. Un paciente con diabetes mellitus llega a la consulta con 400 de azúcar. Doctor, ¿qué hago con mi sed? Obedece a tu sed. Toma agua. Deja que tu mecanismo de la sed se encargue de darte el agua que estás perdiendo. Pero, acá viene un detalle. Este es la terapia más importante, pero digamos, no te garantiza una buena calidad de vida. Imagínate que estés toda tu vida tomando agua y entrando al baño. Tomando agua y entrando al baño. Y en la noche no vas a dormir porque estás tomando agua y entrando al baño. Para mejorar tu calidad de vida y como terapia de fondo, hormona antidiurética, como arginina vasopresina o desmopresina. La arginina vasopresina se usa por vía endovenosa o subcutánea, parenteral. Esto no se usa mucho en clínica. Tiene efecto vasopresor severo, recuerdan el receptor B1. Así que lo que usamos es desmopresina, que es un análogo sintético, tiene vida media prolongada, tiene menos efecto presor, se puede dar por vía oral o por vía nasal, que es la vía que habitualmente usamos. Es una desmopresina resistente a la vasopresinasa placentaria. Recuerda la gestante que tiene vasopresinasa. Y el efecto del medicamento puede ser de 6 a 24 horas, es bastante variable. Habitualmente se arranca con una sola dosis, idealmente de noche, para que el paciente no se levante a orinar, y luego se puede repetir la dosis en la mañana o en la tarde también. Los preparados vienen así. Esto tiene mi hospital, ya tenemos esto en el hospital regional. Desmopresina de 0.1 miligramos o 100 microgramos, si quieres, por PAP, pastilla o PAP. O sea, PAP se refiere como el inhalador para asma, exactamente igual. Es una cándula que te la metes en la nariz, aprietas el PAP y respiras. Y nada más, un PAP te trae 0.1 miligramos, a veces 0.2 miligramos. Ya vete a dormir para que no te levantes para tomar agua. Y esa es la terapia. Cuando no había estos medicamentos, es un pequeño problema. Ojo, el minirin o la desmopresina la utilizo en diabetes insípida central, parcial, central, completa, central. Porque en la nefrogénica no me sirve. Ya. Cuando te falta desmopresina en una diabetes insípida central, puedes usar bueno, ya no se usa clorpropamida, es una sulfonilura antigua que ya no viene en el mercado. La carbamazepina, el famoso tegretol que utilizan los neurólogos como anticonvulsivante, o el clofibrato, son estimulantes leves, pequeños, discretos de la secreción de hormona antidiurética, me pueden servir en casos de diabetes insípida central parcial. Ahí pueden servir. En la diabetes insípida central total no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque requieren pues que haya hipotálamo que pueda producir hormona antidiurética. Ya. En la diabetes insípida central, en la diabetes insípida nefrogénica, entonces, si no puedo usar desmopresina, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aquí lo que puedo dar es diuréticos, pero ya sigo, ¿y cómo saber el diurético? El pato está orinando. ¿Pero qué está orinando? Está orinando agua. Y un diurético triacídico es un diurético natriurético, te ayuda a eliminar sodio más. Entonces vas a orinar un montón si quieres, pero con más sodio, cosa que vas a generar menores cambios en la osmolaridad. ¿Cuánto? ¿Cuánto se usa para la hipertensión? 25 miligramos, a veces 50, en estos casos de 50 a 100 miligramos día, puede tener cierto efecto en diabetes insípida nefrogénica. O también se puede dar indometacina, un antiguo AINE muy potente,
en odontología se usa bastante indometacina, ya no veo mucha indometacina ahora, que me ayudaba a reducir la prostaglandina E medular, con lo cual se reducía un poquitín, a lo mejor que podía aumentar un poco más la tonicidad de la médula renal y con eso mejorar la reabsorción de agua. Y por supuesto restringir sal. Aparte de que el paciente puede tomar bastante agua, restringir sal, porque estos pacientes tienden a aumentar la cantidad de la osmolaridad plasmática en sangre, si es que no toman agua. ¿Mm? Y en un paciente crítico, el que está con trastorno sensorio, y no tengo el fármaco, porque si tengo el fármaco, genial, ya. Aunque tengas el fármaco, es un paciente que requiere cuidados intensivos. Es un paciente que requiere presión arterial normal y frecuencia cardíaca normal, o sea, estabilizar signos vitales, que no se te deshidrate. Y tú le vas a dar el fármaco, o si no lo tienes, le darás agua, de repente con sal, que sobre todo agua, para evitar que la osmolaridad plasmática se eleve. Pues hay que monitorizar la osmolaridad plasmática, más que urinaria, osmolaridad plasmática. ¿Y cómo monitoriza osmolaridad plasmática? Midiendo cada rato sodio y glucosa, midiendo osmolaridad. Entonces, si tú tienes en el paciente ese una osmolaridad plasmática 290, 280, normal, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, no importa que te orine 80 litros al día, ese paciente está siendo bien tratado. Lo que quiero es presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, osmolaridad plasmática normal. ¿Y cómo consigo la osmolaridad plasmática normal si no tuviera el fármaco? Dándole agua, hidratación con poco sodio, suero salino al medio normal, o agua destilada con una ampolla de cloruro de sodio, una sola ampolla de cloruro de sodio, ya está. Para evitar que el paciente haga aumento de la osmolaridad plasmática. Y por supuesto, balance hídrico cero, que no se te deshidrate. Y típicamente el paciente, si tú mantienes estas constantes, como son pacientes habitualmente con cuadros neurológicos, monitoreo neurológico hace con el paciente poco a poco se recupera. A eso lo vas a ver. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Aunque ustedes no preguntan, ¿dónde estarán ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les dije? Si son ustedes, no preguntan. No preguntan. No sé si les conviene clases presenciales, chicos. A ustedes les conviene clases presenciales, mejor dicho. Dime, Araceli. Doctor, buenas noches. Entonces, para tratar la diabetes insípida central total, ¿daríamos solo la desmopresina? Porque los No otros, tienes otra opción. es la única, ¿verdad? No hay otra opción. Ya. Si no tuvieras desmopresina, ¿qué harías? Dariana, ¿qué harías? Dariana la una. Dariana las Sí, dos. sí, estoy presente, doctor. ¿Qué harías, Dariana? Únicamente hidratar al paciente, supongo. Agua. Nunca le debe faltar agua. Agua. Antes que tuviéramos el fármaco en el hospital, doctor, ¿qué hago? Toma agua, cómprate agua, lo que el agua que quieras, y toma, obedece a tu sed. Una medida simple, pero que salva vidas. Una medida simple que el paciente no te va a preguntar, ¿eh? Igual le va a tomar agua porque le va a dar sed. ¿Otra pregunta? Ya, chicos, ya que no hay preguntas y antes de empezar el siguiente tópico, vamos a hacer un pequeño descanso. Ustedes están cansados de escucharme, yo estoy cansado de que ustedes no me digan nada. Así que hacen un pequeño descanso de unos 5 minutos, ¿sí? O vayan, estiren las piernas, ya estarán ustedes estirando las piernas. Por supuesto, vayan, siéntense, a ver si pueden llegar a casa. 5 minutos, chicos.